Hola, en esta cápsula 13 vamos a dedicar un poco de tiempo a los índices de Miller. Es un tema muy importante para la ingeniería de materiales. Recordemos que la estructura cristalina y el conocimiento interno de los materiales es fundamental para después asociarlo con características, propiedades, aplicaciones y permite mejoras en el procesamiento y el uso óptimo de los materiales en los diferentes procesos productivos y las investigaciones realizadas. Entonces, a través de esta información yo le doy bastante importancia a los índices de Miller y acá voy a hacer mención de eso, aunque prefiero realizar práctica con los estudiantes para que se vean mediante ciertos ejercicios cómo trabajar con estos índices. Los estudiantes me han hecho buenos comentarios de que terminan comprendiendo bastante bien un tema que se ve a veces por encimita o se menciona en otros cursos, y en este pues le damos bastante importancia y un poco utilizamos un método y terminamos practicando y desarrollando algunos ejercicios que permiten su comprensión. Acá esta figura es referencia del libro que usamos como guía, el Carter and Norton, que se llama Ceramic Materials, donde está una celda unitaria con todas sus intersecciones, vectores, como vamos a ver por acá. Recordemos la estructura cristalina, es una forma de disposición de los átomos en los materiales que en ingeniería de materiales se estudia bastante, en mecánicas de sólidos, donde ya pasamos un concepto de los átomos, el enlace químico, el enlace atómico y todas las propiedades, en el caso de los cerámicos, que sean para enlaces covalentes iónicos, que por eso acá tienen diferente tamaño, como los iones de un átomo con respecto a los iones de otros. Y en los índices de Miller y en el estudio que se realiza a través de ellos y de las redes de Bravais, la estructura cristalina y la celda unitaria, que es la mínima división, son representaciones imaginarias de eso que está compuesto el material. Entonces acá lo vamos a diseñar y lo vamos a analizar. Parte de esto es porque son importantes los índices de Miller dentro del estudio de estructura cristalina. Siempre es importante que recordemos que hay unas reglas para la ubicación y el análisis de los índices de Miller. Vamos a tener el espacio, vamos a primero ubicarnos en el origen. Eso va a ser un punto en una esquina, un punto intermedio en el que le permita observar donde el plano interseca al menos uno de los ejes. Es buena práctica también colocar coordenadas a cada punto del plano que interseque los ejes para facilitar la visualización de ellos. Luego definimos las intersecciones de todos los ejes en una tabla que trabajamos como formato. Se determinan los inversos, que es importante para estos índices de Miller. Si algún inverso es fraccionario, las intersecciones eran fraccionarias, entonces al volverlo a su inverso, su recíproco, aún se mantiene fraccionario, debemos aplicar mínimo común múltiplo a todos los índices para convertirlos en valores enteros. Una regla de los índices de Miller es que solo se puede trabajar el resultado final, los índices son valores enteros. Además son valores positivos. Si nos da algún negativo tenemos que ponerlo con una indicación correspondiente, y vamos a denotar los índices con paréntesis usando las barras cuando son valores negativos y con puntos separativos cuando haya índices superiores a 9. Normalmente vamos a tener un resultado de 3 o 4 dígitos donde van a estar entre paréntesis o entre paréntesis cuadrados sin separadores. Pero si los índices nos dan superior a 9,
ahí sí tenemos que poner puntos entre ellos. Para el desarrollo de los ejercicios, bueno, recomendamos un esquema que lo trabajamos en la clase con unas prácticas, y vamos a tener varios casos. Cuando los índices de Miller los requeramos analizar en una estructura cristalina cúbica, como mencionábamos, acá tenemos una estructura cúbica y dentro de ella tenemos un plano de decisión donde nos va a interesar dónde están colocados los átomos. Recordemos que hacemos esto, vamos a usar los índices de Miller para conocer las posiciones y las distancias entre los átomos. Eso nos va a ayudar para muchas cosas, como ver la densidad atómica que tiene el material, si están muy cercanos unos de otros, o si nos interesa algún átomo en específico o algún ion con respecto a sus vecinos. Entonces, normalmente usamos el procedimiento. Ya conocido el plano, vamos a, como dijimos, a identificar un origen, que el origen tiene que ser estratégico, tiene que ser una esquina donde nos permita ver la mayor cantidad de intersecciones que tiene ese plano. Por ejemplo, acá donde estoy poniendo el cursor, podemos ver a través de movernos en los diferentes ejes el plano. Entonces este plano va a cortar en estos dos puntos, y esos puntos están a estas distancias de los ejes. Podemos poner el origen ya sea en estas partes, en esta zona que no se ve, o en estos otros dos puntos. Dependiendo, así nos van a dar los índices de Miller, muy dependiente de la definición del origen. Como decíamos anteriormente, es buena práctica que anotemos dónde se dan las intersecciones. Bueno, acá también hay que definir los ejes, la dirección de los ejes. Lo más tradicional es que el X se ponga en esta parte, el Y se ponga de esta forma paralela, y el Z se ponga en la parte vertical. Entonces acá, por ejemplo, este punto, si pusimos el origen en esta esquina del cubo que no se ve, vamos a avanzar. Recordemos que los avances, las distancias de la celda van a ser de una unidad. Entonces vamos a avanzar del origen al X una unidad. Este no va a tener relación con el Y ni tampoco con el Z. Y en el caso de este otro punto va a avanzar una unidad del origen en el Y, que vamos a dar las coordenadas X, Y, Z. Entonces X en 0 porque no tiene que ver con él, Y en una unidad de avance, y Z en 0 porque tampoco está en este punto. El plano, como se puede ver acá, no es son asíntotas con el eje Z. Entonces este va a ser con tendencia al infinito, 0 en X, 0 en Y, infinito en Z. Una vez que tenemos eso, vamos a colocarlo en el esquema que trabajamos, le vamos a sacar los recíprocos y vamos a ver si alguno queda fraccionario, y después de ahí vamos a eliminar las fracciones y nos queda el índice final, que es entre paréntesis con los 3 números relacionados con las intersecciones del plano. Tenemos una simbología para estos casos. El plano, un plano particular, cuando lo estamos analizando vamos a usar estos paréntesis con XKL. Si es un set de planos vamos a usar corchetes. Si son vectores positivos, que ahorita vamos a ver un caso, vamos a usar lo que yo le diría paréntesis cuadrados.
Recordemos que de los que mejor analizaron la estructura cristalina fueron Miller y Bravais. Aquí me falta una R, es Bravais y Miller. Uno analizó los planos de simetría de la estructura cristalina y todas sus variables, sus alternativas de cómo los planos y las estructuras se disponían, y Miller, que analizó por otro lado y obtuvo estas relaciones que estamos analizando. Si tenemos vectores, en el caso del vector, vimos el anterior era un plano, este va a ser un vector. Ahí también necesitamos ubicarnos en la estructura cristalina. Vamos a escoger un origen, que en el caso del vector no es tan crítico, porque el resultado final nos va a dar muchas veces el mismo, independientemente de cómo lo analicemos. Lo que nos interesa es la dimensión de él. Vamos a escoger por orden los ejes y nos vamos a colocar para analizar el vector. Acá nos va a importar los puntos, el que vamos a llamar punta o cabeza y el que vamos a llamar cola o el origen del vector. Entonces, identificados dónde están esos dos puntos, acá la cabeza, si mantenemos el origen en esa esquina, va a estar en 0 para x, 0 para y y 0 para z, y la cola o el origen del vector va a estar en 1 de avance de x, 0 en y y 0 en z. Luego de eso procederíamos a realizar una resta entre las coordenadas de la punta y las coordenadas de la cola, y ahí obteníamos el índice de Miller para ese vector con la simbología que ya mencionamos. Otro caso es las estructuras cristalinas hexagonales. Recordemos que la lúmina tiene una disposición así, y la lúmina es de los materiales más importantes de los cerámicos por sus múltiples usos y su abundancia. Entonces el análisis de la estructura cristalina hexagonal es bastante amplio. Acá, si tenemos un plano igual que va a pasar por esa estructura cristalina hexagonal, vamos a tener que tomar en cuenta las caras del hexágono, donde acá en la inferior, que usualmente vamos a representar el origen de esta forma, vamos a tener 3 ejes separados por 120 grados. Entonces vamos a tener el A1, que normalmente se dispone en esta posición, el A2 separado por 120 grados del A1 y el A3 separado 120 grados de los otros dos. Ya con esas referencias, entonces vamos a ubicar varios puntos del plano, porque necesitamos las tres intersecciones, y en la altura del hexágono va a salir otro eje que va a ser el Y. En este caso entonces vamos a tener cuatro valores de índices de Miller. Ese es el cuidado que hay que tener a la hora de analizar un plano o un vector en la estructura cristalina hexagonal. Y de la misma forma que en la estructura cristalina cúbica, vamos a poder tener vectores que pasan a través de ella. Recordemos que no son simplemente vectores y planos, sino que en estos puntos hay átomos y estamos determinando relaciones internas de la estructura cristalina. Igual nos vamos a realizar de la misma forma. Nos interesa el punto de final o la punta o la cabeza, y el punto inicial, el punto de origen o cola del vector, para sacar las correspondientes coordenadas y después los índices correspondientes.
En la práctica vemos muchos casos donde el plano hace que para poder analizarlo tengamos que abarcar otras celdas unitarias, y casos también donde nos dan los índices de Miller y nosotros tenemos que deducir dónde está el plano o dónde está el vector. Como les digo, prefiero trabajarlo en práctica en clase para que quede más comprensible. Muchas gracias.